¿Sabías que en los años 50 se fabricaron coches americanos tan raros y exclusivos que hoy casi nadie recuerda que existieron? Algunos fueron verdaderas obras maestras del diseño clásico, otros muscle cars disfrazados de lujo, y todos compartían algo en común. Fueron únicos, potentes, hermosos y olvidados por el tiempo. En este video vamos a descubrir 10 coches de producción que marcaron una época por su rareza, su innovación y su elegancia. Modelos tan escasos que incluso muchos coleccionistas nunca los vieron en persona. Así que si eres un apasionado de los coches clásicos, raros y coleccionables, quédate con nosotros. Este contenido está hecho para ti. Y antes de comenzar, déjanos tu me gusta si alguna vez soñaste con tener un auto americano de los años 50 en tu garaje. Suscríbete al canal si quieres seguir viajando por las décadas doradas del automovilismo. Esto no es solo historia. Es una celebración de todo lo que hacía únicos a los grandes autos del pasado. 1957 a 1958. Cadillac Eldorado Brougham. ¿Alguna vez has sentido que un coche podía ser una joya más cercana a una obra de arte que a una máquina? Pues prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un automóvil. Es una declaración de lujo, innovación y exclusividad. El Eldorado Brougham. A simple vista ya era imposible ignorarlo. Su elegante techo de acero inoxidable pulido brillaba como si desafiaras al sol con él, y su silueta alargada, majestuosa y fluida parecía diseñada para una alfombra roja, no para la calle. Solo 704 unidades salieron de fábrica, una cifra tan baja que hoy poseer uno es casi como tener un tesoro prohibido. Pero lo que de verdad lo hacía especial no se veía desde fuera. Este Cadillac fue uno de los primeros coches en el mundo en ofrecer suspensión neumática, lo que le permitía flotar sobre el asfalto como si fuera seda. Y espera, hay más. ¿Copas magnéticas en el portavasos? Sí. ¿Perfume original de fábrica escondido en el tablero? También. Era un coche que no solo te transportaba, te seducía. Te decía, relájate, el mundo puede esperar. Debajo de ese capó imponente, el Eldorado Brougham escondía un corazón digno de su estatus legendario. Un V8 de 6 litros capaz de entregar unos 325 caballos de fuerza. Era potente, suave y silencioso, como si Cadillac hubiera querido que sus clientes volaran sin hacer ruido. No era un coche para correr. Era un coche para dominar la carretera con elegancia, como quien entra a un salón sin necesidad de levantar la voz. El Eldorado Brougham era el capricho de la General Motors, un intento descarado y elegante de demostrar lo que Cadillac podía hacer si no se preocupaba por los costos. Cada unidad costaba casi $8,000 en su época, más que un Rolls-Royce. Pero ese no era su propósito. Este coche no fue creado para las masas. Fue diseñado para presidentes, estrellas de cine, y para ese uno en un millón que podía entender lo que significaba el verdadero exceso con clase. Una curiosidad impresionante. Cada unidad venía con un set de accesorios personalizados, incluyendo un espejo de mano, un lápiz labial e incluso un dispensador de pañuelos. Era como si Cadillac hubiera dicho, ¿quieres lujo? Te damos un palacio rodante y lo vestimos como tal. 1956 a 58, Studebaker Golden Hawk. Pocas veces en la historia del automóvil se ha visto un equilibrio tan provocador entre agresividad y elegancia como el que logró el Golden Hawk. Este coche no pedía permiso para llamar la atención. Simplemente lo hacía. Su diseño era atrevido, casi desafiando a sus contemporáneos a seguirle el ritmo. Y, sinceramente, pocos lo lograron. Aparecido en 1956, el Golden Hawk no solo era una pieza única por fuera, con esa parrilla prominente y esas aletas traseras que parecían cortar el viento, sino que escondía en su interior una bestia mecánica dispuesta a desafiar la percepción que se tenía de la marca Studebaker. Aquel no era un coche de señores tranquilos. Era un muscle car antes de que ese término siquiera existiera. En su versión inicial contaba con un motor V8 de 5.8 litros, tomado prestado nada menos que de Packard y sobrealimentado con un supercargador McCulloch, lo que le permitía entregar unos 275 caballos de fuerza. Esta potencia lo colocaba cara a cara con los mejores deportivos americanos de la época. Era veloz, ruidoso y descaradamente audaz. Pero el Golden Hawk no solo corría, también sabía cómo vestirse. En su interior ofrecía un habitáculo refinado, con detalles cromados, relojes de precisión y una tapicería que mezclaba lo deportivo con lo sofisticado. Cada curva del tablero parecía dibujada para seducir al conductor, para recordarle que estaba en algo fuera de lo común. ¿Y sabes qué lo hace aún más fascinante? Su rareza.
Solo 4.071 unidades fueron fabricadas en su primer año, y muy pocas sobreviven hoy en buen estado. Eso lo convierte en una auténtica joya para los coleccionistas, pero también en un símbolo de una época donde el diseño rompía moldes y la industria americana aún se atrevía a soñar con audacia. Lo mires por donde lo mires, el Golden Hawk no era solo un coche, era una declaración. De estilo, de potencia, de individualidad. ¿Te imaginas verlo en tu espejo retrovisor en 1956? No había forma de ignorarlo. Y aún hoy, sigue siendo inolvidable. 1954-55. Hudson, Italia. Cuando hablamos de rarezas automovilísticas, el Hudson Italia merece un lugar de honor. Porque no solo fue raro, fue un experimento atrevido que combinó la precisión americana con la sensualidad del diseño italiano. Una mezcla improbable, sí, pero que dio vida a uno de los coches más bellos y más ignorados de los años 50. Todo comenzó con el modesto Hudson Jet, un sedán compacto que pasó sin pena ni gloria por el mercado. Pero Hudson no se resignó al anonimato. Decidieron transformar ese chasis en algo nunca antes visto, y para ello recurrieron a la prestigiosa carrocería Touring de Milán. El resultado fue el Hudson Italia. Bajo, elegante, con líneas futuristas y curvas que parecían esculpidas a mano. Este coche parecía más un concept car que algo que podías comprar. Y eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Se construyeron solo 26 unidades destinadas al público. Sí, 26, lo que lo convierte en una verdadera pieza de colección. Un unicornio sobre ruedas. Bajo el capó, el Italia llevaba un motor de 6 cilindros en línea de 3,3 litros, capaz de generar alrededor de 114 caballos de fuerza. No era un coche para correr, sino para ser visto, admirado y recordado. Su interior también era puro arte. Asientos de cuero blanco y rojo, consola central envolvente, y detalles cromados que reflejaban la luz como joyas. Pero el Hudson Italia tenía un problema. Era demasiado adelantado a su tiempo, y demasiado caro. En una época donde la mayoría de los coches costaban menos de $2,000, este superaba los 4,800. El público no lo entendió, y así como una estrella fugaz, desapareció casi tan rápido como apareció. Ahora quiero hacerte una pregunta directa, amigo amante de los clásicos. ¿Alguna vez habías oído hablar del Hudson Italia? ¿Te imaginaste que algo tan hermoso y raro pudiera haber existido en los años 50? Déjame un comentario contándome cuál fue tu primera impresión al verlo. 1953, Oldsmobile Fiesta Convertible. Imagina caminar por una avenida soleada en 1953 y de repente escuchar el rugido elegante de un descapotable deslizándose suavemente por la calle. Pero no cualquier descapotable. Uno que brilla como ningún otro, que exhala estatus, innovación y un tipo de lujo casi teatral. Ese era el Fiesta Convertible. Este coche no era simplemente un cabriolet más. Era el tope de gama, la apuesta más ambiciosa de Oldsmobile para conquistar el mercado del lujo. Solo 458 unidades salieron de fábrica, no porque no quisieran hacer más, sino porque casi nadie podía permitírselo. Su precio superaba los $5,700, más que un Cadillac Serie 62, o incluso que algunos Packard. Pero el Fiesta no jugaba en la misma liga. Tenía su propio idioma. Su carrocería rebosaba de detalles cromados, pintura bicolor vibrante y un interior que combinaba confort, diseño y modernidad como pocos coches de su época. Este modelo venía equipado con asientos eléctricos, radio con búsqueda automática de emisoras, dirección asistida y otras comodidades impensables para muchos en los años 50. Bajo el capó latía un motor V8 Rocket de 5 litros que producía aproximadamente 170 caballos de fuerza, unido a una transmisión automática y dramática. No era un deportivo, pero su conducción era suave, elegante, como si flotara sobre el pavimento. Era un coche para pasear con clase, para dejarse ver y admirar. Un detalle único que lo distinguía era su parabrisas panorámico curvo, que envolvía al conductor y acompañante en una visión casi cinematográfica del camino. Además, cada unidad tenía un interior personalizado, a juego con el color de la carrocería, lo que lo hacía sentir como un traje a medida, fabricado para verdaderos conocedores. Pero el tiempo fue cruel. Su alto costo y producción limitada hicieron que desapareciera casi en silencio. No tuvo sucesores. No hubo homenajes. Simplemente se desvaneció, como esas estrellas que brillan intensamente por un instante y luego desaparecen, dejando solo un suspiro en la historia. 1956,
Dodge Custom Royal Golden Lancer. Si hablamos de elegancia efímera, de esos coches que brillaron como un rayo dorado antes de desaparecer entre las sombras del olvido, este es uno de los ejemplos más fascinantes que ha dado la industria automotriz estadounidense. Un coche tan llamativo como su propio nombre lo promete. Esta fue una edición especial y limitada del Dodge Royal Lancer, creada como una celebración del lujo, la potencia y el diseño osado que definía la segunda mitad de los años 50. Solo se produjeron alrededor de 400 unidades, lo que ya lo convierte en una rareza absoluta. Pero no era solo su escasez lo que llamaba la atención. Era su presencia. El Golden Lancer era un espectáculo sobre ruedas. La carrocería solía lucir un elegante contraste en blanco, negro o tonos pasteles, mientras que su interior exclusivo ofrecía tapicería en cuero bicolor, detalles en dorado y emblemas únicos que lo diferenciaban de cualquier otro Dodge. Debajo del capó, este imponente coupé llevaba un motor V8 de 5.2 litros, capaz de producir cerca de 230 caballos de fuerza, unido a una transmisión automática Powerflight. Era potente, sí, pero sobre todo refinado. Su andar era firme y suave, como si su propósito no fuera correr, sino ser admirado. Y aquí viene uno de sus detalles más peculiares. El Golden Lancer era una especie de joya promocional. Dodge lo utilizó como símbolo de prestigio en ferias, exposiciones y vitrinas de lujo. Algunos concesionarios sorteaban la posibilidad de conducir uno durante un fin de semana, lo que hacía del coche un objeto de deseo y estatus, aunque prácticamente intocable para el público promedio. Pero como todo lo bello y brillante, su historia fue breve. Nunca se convirtió en modelo regular. No tuvo continuidad. Fue una declaración de lujo fugaz, un destello dorado en una década donde el diseño automotriz estaba dispuesto a todo por sorprender. Y vaya si lo logró. 1954 Kaiser Darin. A primera vista, este parece un coche de otro mundo. Tiene curvas suaves, una parrilla que parece sonreír con malicia, y proporciones tan distintas que uno no sabe si fue diseñado para la carretera o para una película de fantasía. Pero no te equivoques, este coche fue tan real como revolucionario. Fabricado por la casi olvidada Kaiser Motors, el Darin fue una apuesta arriesgada. Fue el primer coche deportivo americano en utilizar una carrocería completamente de fibra de vidrio, adelantándose incluso al legendario Corvette de Chevrolet. Pero lo que verdaderamente lo convirtió en una pieza única fue su solución de diseño más famosa: las puertas deslizantes que se ocultaban dentro de las aletas delanteras. Nada parecido se había visto antes, ni después. Su creador, el excéntrico diseñador Howard Dutch Darin, estaba obsesionado con crear algo diferente. Se decía que llevaba bocetos del coche en el bolsillo, tratando de convencer a ejecutivos de que este modelo era el futuro. Y finalmente lo logró. El Darin fue presentado como una joya artesanal, con una silueta baja y alargada, un interior elegante y un diseño tan exclusivo que solo 435 unidades llegaron a ver la luz. Debajo del capó, el Darin no era exactamente una bestia de carreras, pero sí cumplía con lo esperado para un roadster liviano. Usaba un motor Willys F-Head de 6 cilindros en línea, con 2.6 litros y cerca de 90 caballos de fuerza, suficiente para moverse con agilidad y estilo. Su bajo peso, combinado con esa carrocería aerodinámica, lo hacían ideal para paseos soleados por la costa californiana, si tenías el privilegio de poseer uno. Pero el proyecto nació en un momento complicado. Kaiser estaba en crisis financiera, y aunque el Darin atrajo miradas, no generó ventas suficientes. Para colmo, una nevada cubrió durante semanas los coches terminados estacionados al aire libre, congelando literalmente sus oportunidades de éxito. Un símbolo trágico para un modelo que merecía mucho más. Y ahora quiero preguntarte directamente, amigo amante de los clásicos, ¿alguna vez habías visto un coche con puertas así? ¿Te gustaría ver esa idea en autos modernos? Déjame tu opinión en los comentarios. Este canal no es solo para mostrar historia, es para revivirla junto contigo. 1956, Chrysler 300B. Este año, cuando la mayoría de los coches americanos aún bailaban al ritmo del cromo y la elegancia, Chrysler decidió hacer algo absolutamente atrevido. Creó una bestia de 2 toneladas con motor de competición escondida bajo un traje de gala. Así nació el 300B, un coche que muchos consideran como el primer muscle car americano de producción. Era un sedán, sí, pero uno que no jugaba con las mismas reglas. Solo 1.102 unidades fueron fabricadas, todas pensadas para un tipo muy específico de conductor. Aquel que quería clase por fuera y furia por dentro.
Su apariencia era imponente, con líneas sólidas, postura baja y una parrilla que parecía decir, más vale que te apartes. Y no era una amenaza vacía. Bajo el capó se encontraba un motor V8 Remy de 5.8 litros, 354 pulgadas cúbicas, con una cifra que en 1956 parecía sacada de una carrera de Daytona. 355 caballos de fuerza. Este monstruo estaba conectado a una transmisión automática PowerFlight de 2 velocidades. Pero lo que realmente impresionaba era su aceleración brutal para un coche de ese tamaño. Alcanzaba los 100 km por hora en menos de 9 segundos. En los años 50, eso era territorio de coches europeos deportivos, no de un sedán americano de lujo. El 300B no solo fue potente, fue el primer coche de producción estadounidense que ofrecía más de un caballo de fuerza por pulgada cúbica. Esto no era marketing. Era una declaración técnica que los entusiastas entendían como una señal de que algo estaba cambiando en la industria. El confort seguía siendo importante, pero ahora el rendimiento también lo era. Y no olvidemos que esta máquina no era accesible. Costaba significativamente más que la mayoría de los coches de su segmento, y cada uno venía con componentes especialmente reforzados, suspensión endurecida, frenos de alto rendimiento y neumáticos más anchos. Todo eso lo convertía no solo en una berlina rápida, sino en una plataforma lista para las pistas. De hecho, el Chrysler 300B fue un habitual de las carreras NASCAR, donde se ganó una reputación formidable. En un mundo dominado por Ford y Chevrolet, este coche irrumpía como un caballero musculoso, elegante pero brutal. No rugía, retumbaba. 1952 a 1955, Lincoln Capri Coupe. Cuando uno piensa en Lincoln, piensa en limusinas, en lujo silencioso, en coches largos y elegantes, para presidentes o magnates. Pero hubo una época, breve pero gloriosa, en la que Lincoln se puso guantes de cuero, casco y gafas de competición, y se lanzó al mundo de las carreras más duras del planeta. Ese coche fue el Lincoln Capri Coupe. Fabricado entre 1952 y 1955, el Capri era la joya del catálogo de Lincoln. Un coupé de líneas sobrias pero imponentes, con interiores refinados y toda la tecnología de confort de la época. Pero lo más curioso es que, a pesar de su aura señorial, el Capri tenía un lado salvaje que pocos esperaban. Fue una bestia de resistencia en la legendaria carrera panamericana. Esta carrera, celebrada en México a principios de los años 50, era considerada una de las más peligrosas del mundo. Terrenos abruptos, calor extremo, miles de kilómetros por carreteras sin pavimentar. Y allí, compitiendo contra coches europeos más ligeros y deportivos, estaba el Lincoln Capri, imponente, pesado y decidido a demostrar que el lujo también podía tener agallas. El resultado, asombroso. El Capri ganó su clase en 3 años consecutivos: 1952, 1953 y 1954, sorprendiendo a todos y forjando una reputación de durabilidad, potencia y fiabilidad que la marca no había tenido antes. Fue más que un coche de lujo, fue un guerrero elegante. A nivel mecánico, el Lincoln Capri Coupe montaba un motor V8 Yaeya Block de 5.2 litros en sus primeras versiones, que evolucionó a un V8 de 5.6 litros con hasta 225 caballos de fuerza en los modelos de 1955. Unido a la transmisión automática Turbo Drive, era un conjunto diseñado no solo para comodidad, sino para devorar kilómetros. Lo más fascinante es que, a pesar de su éxito en las pistas, el Capri nunca fue un coche de producción masiva. En varios años, las cifras de producción estuvieron por debajo de las 1.500 unidades, especialmente en las versiones coupé. Esto lo convierte hoy en una rareza muy codiciada por coleccionistas de clásicos con pedigrí. Y hay un detalle que merece mención especial. Lincoln utilizó las victorias del Capri en la Panamericana como campaña publicitaria. Las revistas de la época mostraban al coche no en jardines elegantes, sino en carreteras polvorientas, lleno de barro y con placas de rally. Algo impensado para una marca tan formal. Fue una ruptura de imagen y funcionó. 1953 a 1956. Packard Caribbean Convertible. Hay coches que se fabrican para vender, y hay coches que se fabrican para dejar una huella. El Packard Caribbean pertenece sin duda a esta segunda categoría. Fue la respuesta audaz de una marca histórica que, sintiendo el peso de los nuevos tiempos, decidió hacer algo grandioso antes de despedirse del trono.
Entre 1953 y 1956, Packard produjo menos de 1.800 unidades de este convertible majestuoso. Cada ejemplar era prácticamente una pieza de arte sobre ruedas, fabricado a mano con una atención al detalle que rozaba lo obsesivo. Lo que más lo distinguía a primera vista era su pintura en 3 tonos, una combinación cromática que ningún otro coche de producción ofrecía en esa época. No era solo lujo, era estilo con personalidad. Pero si el exterior era impresionante, el interior era un espectáculo en sí mismo. El estofado reversible permitía cambiar el diseño de los asientos con solo darles la vuelta, como si tu coche tuviera doble identidad. Uno para el día y otro para la noche. ¿Quién hacía eso en los años 50? Nadie. Solo Packard. El Caribbean Convertible no solo era una joya visual. Debajo de su capó latía un V8 de 5.8 litros que en su versión final entregaba unos 310 caballos de fuerza, alimentado por doble carburador de 4 gargantas. Esto lo ponía al nivel de los grandes de la época en términos de potencia. La transmisión automática Twin Ultramatic y su suspensión trasera de barras de torsión le daban un andar suave, flotante, digno de un buque de lujo americano. Pero el Caribbean era más que potencia o acabados. Era un símbolo de resistencia. En un momento en que Packard enfrentaba una brutal competencia de Cadillac, Lincoln y las fusiones implacables del mercado, el Caribbean fue su manera de gritar: todavía estamos aquí y sabemos cómo hacer un coche como nadie más. El modelo de 1956, el último de su linaje, es considerado por muchos como el Packard más lujoso jamás fabricado. Fue también uno de los últimos antes de que la marca desapareciera tras su fusión con Studebaker. Irónicamente, su despedida fue su obra maestra, un canto de cisne, en forma de convertible. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estos coches no eran simples máquinas. Eran declaraciones de estilo, de innovación, de una época en la que Estados Unidos soñaba en grande y no tenía miedo de arriesgar. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estos modelos te sorprendió más? ¿Cuál pondrías en tu garaje si solo pudieras elegir uno? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión no solo nos importa, le da vida a este canal. Aquí no hablamos de coches por hablar. Aquí los recordamos, los sentimos, los celebramos. Y si este viaje por los años 50 te dejó con ganas de más, no puedes perderte el video anterior, donde exploramos los coches más raros y olvidados de los años 40. Créeme, hay modelos allí que parecen salidos de una película, pero existieron y dejaron huella. Haz clic ahora para continuar esta serie, porque la historia del automóvil no se entiende sin estos clásicos. Y tú formas parte de ella.